El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Pasamos al último capítulo de Primera de Pedro, capítulo 5, y está titulado Apacentar la grey de Dios. Y vamos a darnos cuenta ahora que va a redireccionar esta enseñanza y este escrito del capítulo 5 y se va a dirigir ahora al trabajo pastoral, a las personas, a los ancianos, a la gente que tiene madurez y capacidad y tiene liderazgo y que está dedicada a pastorear, a guardar, a ayudar, a proteger, a enseñar, a fortalecer y a exhortar, a ejercer ese trabajo de consolación, de enseñanza y de acompañamiento a la grey. Por eso dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos con otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y el verso 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Bueno, entonces aquí cuando empieza hablando del ruego a los ancianos, los tiempos de sufrimiento y persecución en la iglesia requieren del liderazgo más noble. Aquí ancianos corresponde también a pastores o apacentadores y a obispos o supervisores. La palabra anciano recalca su madurez espiritual, como en casi todos los demás usos de la palabra, a excepción de la referencia de Pedro y asimismo a la de Juan. Pedro escribió en plural para indicar que lo acostumbrado era tener una pluralidad de líderes piadosos que supervisaban y alimentaban al rebaño. Por eso dice: yo anciano también con ellos y testigo, participante de la gloria. Pedro enriqueció esta exhortación a los ancianos con una motivación gloriosa. En primer lugar, los motivó a identificarse con él mismo, a quien identifica como hermano y colega en el ministerio. Como tal, podía exhortar con relevancia a los líderes espirituales. En segundo lugar, había motivación por la autoridad apostólica, al mencionar que había sido testigo ocular del sufrimiento de Cristo. Pedro firmó su apostolado. Y en tercer lugar, la motivación de la anticipación. El hecho de que los líderes cristianos reciban un día de la mano de Cristo un galardón por su servicio fiel debería ser motivo suficiente para cumplir el deber con excelencia, amigos. Predicadores de esperanza. Nuestro trabajo no está basado ni fundamentado en el dinero que nos puedan pagar, en aquellos salarios que puedan pagarnos por nuestro trabajo. Va mucho más allá. Va mucho más allá y el apóstol Pablo lo entiende perfectamente. Por eso está hablando de la oportunidad que tenemos nosotros de apacentar la grey de Dios, para que esto nos lleve a entender que hay algo mucho más importante que el recibir. Obvio que si trabajamos, el apóstol Pablo dice que el obrero es digno del salario, pero no trabajamos por un salario, amigos. Yo he venido entendiendo a lo largo del tiempo, de la historia, del ejercicio y del ministerio, que ningún otro trabajo, ninguna profesión u oficio sobre la faz de la tierra tiene la trascendencia del ministerio pastoral. Porque cuando tú estás construyendo, edificando, comerciando, comprando, vendiendo, edificando, gobernando, haciendo tantas cosas, haciendo obra social y todo lo demás, esos son trabajos extraordinarios, excelentes y felicitaciones, pero todo quedará aquí. Los edificios quedarán aquí, los dineros quedarán aquí, los recursos quedarán aquí, la banca quedará aquí, pero el trabajo que se hace en el ser humano, en la renovación del entendimiento, que la persona pueda comprender la necesidad que tiene de aceptarse a sí mismo, un hombre o una mujer que necesita de Dios, y da la oportunidad para que el Espíritu de Dios entre en su vida y luego su vida sea completamente transformada.
ese trabajo tiene trascendencia eterna. No lo olvide. Somos seres superiores a los animales. Somos seres superiores a los animales. Y al ser seres superiores a los animales, tenemos la imagen y la semejanza de Dios en nosotros, que consiste en esa capacidad creativa, en esa capacidad de dominio, en esa capacidad de dirección, de tener ese libre albedrío, de tener esa capacidad y esa personalidad, y tener en sí mismo el deseo y el poder para decidir, tomar decisiones. Eso nos hace diferente de los animales, que viven por instinto, por códigos. Nosotros no, nosotros vivimos por conocimiento, por investigación, por revelación, por dones espirituales que han sido colocados dentro de nosotros. Entonces, por lo tanto, se pide aquí apacentar la grey de Dios. Después de la motivación viene la exhortación. Como el objetivo primordial del pastorado es la alimentación, es decir, la enseñanza. Todo anciano debe ser apto para enseñar. La alimentación espiritual del rebaño también incluye su protección. Al cumplir ambos deberes, el líder debe recordar que la grey pertenece a Dios y no al pastor. Dios encomienda una parte de su rebaño al pastor de una iglesia local para que dirija, cuide y alimente. Pero no por fuerza, sino voluntariamente, no de forma específica. Es posible que Pedro advierte aquí en contra del gran peligro de la pereza. El llamado divino que Él nos ha hecho, así como la urgencia de la tarea, debería prevenir la pereza y la indiferencia. Recordemos que por allá uno de los profetas mayores habla de la maldición del que haga la obra indolentemente. Tenemos que ser esforzados, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser responsables, tenemos que sentir el dolor de quien está en angustia, en persecución, en necesidad, en hambre, en desnudez, en escasez, en viudez, en dolor y en duelo. Ese es nuestro trabajo. Por eso tenemos que hacerlo con amor, con entrega. Y por eso está diciendo aquí, los falsos maestros siempre están motivados por un segundo peligro, que es el dinero y el uso de su poder y posición para despojar a las personas de sus riquezas. Y las Escrituras enseñan con claridad que las iglesias deberían pagar bien a sus pastores. Pero un deseo de dinero no merecido jamás debe motivar el servicio de los ministros. Por eso es importante que tengamos en cuenta todo esto. Ahora, hacer este trabajo no como teniendo señorío. Recordemos que la esclavitud del tiempo del Antiguo Testamento y del tiempo imperial ahora se escribe a los amos cristianos y temerosos de Dios para que traten a aquellas personas que están bajo su dominio como hermanos, como cercanos a ellos. Lo que sucede es que los prejuicios sociales, las clases sociales, las condiciones económicas, los conocimientos académicos, científicos, las profesiones, las propiedades y todo lo demás hace una separación entre unos y otros. Pero recordemos que delante de Dios todos somos iguales, porque todas aquellas cosas que podamos adquirir aquí en la tierra, aquí se quedarán. Nada de eso podremos llevarnos nosotros. Por lo tanto, delante de Dios, unos y otros tienen el mismo valor, el que tiene como el que no tiene. Y ahí entonces la razón por la cual nosotros tenemos que trabajar no como teniendo señorío de la gente. Y esta es la tercera tentación más grande para un líder, para una persona que hace el ministerio. Primero, la pereza. Segundo, el manejo deshonesto del dinero. Y tercero, la demagogia. Y en este contexto, señorío se refiere a dominar a una persona o una situación en particular y implica el uso de técnicas de manipulación e intimidación en el ejercicio del liderazgo. Y nada de estas cosas es bíblica, nada de estas cosas es aprobada por el Señor. Nosotros debemos ser hombres y mujeres de Dios, que entendemos a los demás con la sencillez del que no sabe hablar, del que no sabe orar, del que no tiene para dar, del que vive en necesidad, del que vive en esa choza humilde, como de aquel que vive en la gran mansión, como del que llega en su bicicleta, como el que llega en su carro último modelo, porque unos y otros necesitamos de Dios. Y es el trabajo de nosotros, no tener una iglesia con clases, sino tener una iglesia de clase. Esa clase de gente que ama a Dios, que se aman unos a otros y que si queremos ser realmente personas que imitamos la iglesia primitiva,
estamos llamados a tener esa comunión y apoyarnos unos a otros. Y los que tienen más, ayudar a los que tienen menos. Y dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores es Jesucristo. Cuando Él aparezca en la segunda venida, evaluará el ministerio de los pastores en su tribunal soberano. Y entonces aquí es donde habla de la corona de gloria. Y la corona, que es la gloria eterna. En el mundo del Nuevo Testamento las coronas se daban como marcas de victoria y logros encomiables. Y Dios promete a los creyentes coronas de gloria, de justicia y de gozo, y todas las cuales son incorruptibles. Todas las coronas describen ciertas características de la vida eterna. Por eso es importante. Y son incorruptibles. La palabra griega que se traduce incorruptible es el nombre de una flor de color escarlata o amaranto. Y están sujetos a los ancianos. Los ancianos son los pastores, los líderes espirituales de la iglesia. Es decir, aquellos que tienen que dar cuenta delante de Dios. Y los miembros de la iglesia, en especial la gente joven, debe dar honor, deferencia, respeto al liderazgo espiritual. Y la sumisión es una actitud fundamental de la madurez espiritual. La falta de sumisión a los ancianos no solo dificulta el ministerio, sino que frustra la gracia de Dios, como lo enseña Proverbios en el capítulo 3, verso 34. Por eso tenemos que revestirnos de humildad. Estar revestido significa atar algo al cuerpo con un nudo, y ese término se empleaba para aludir a un siervo que se colocaba un delantal sobre su vestimenta para que no se ensuciara durante la realización de sus labores. La humildad tiene que ver con una mentalidad mansa y la actitud de que uno es demasiado digno para servir y por lo tanto lo tiene que hacer con esa humildad, que no era considerada una virtud en el mundo antiguo, así como tampoco lo es en el mundo actual. Hoy por hoy, a las personas humildes se les considera personas ignorantes, personas necesitadas, personas carentes de recursos. Pero la humildad es algo excelente, grandioso, que viene de Dios en el corazón, porque Jesús mismo mostró la humildad y la enseñanza. Y echando toda la ansiedad sobre Él. Este versículo en la parte interpreta el Salmo 55, 22. Echando significa poner algo sobre otra cosa, como se echan mantos sobre un pollino. Los cristianos deben echar todo su descontento, su desánimo, desesperanza y sufrimiento en el Señor y confiar en que Él sabe lo que hace con la vida de cada uno de nosotros. Además de sumisión, de humildad, la tercera actitud necesaria para una vida cristiana victoriosa es la confianza en el Señor. Ánimo, amigos, estamos con el Señor, Él está con nosotros. Vamos para adelante, ayudemos a nuestra gente. Seamos solidarios, bendigámonos unos a otros, tengamos siempre el lenguaje de la palabra en nuestros labios. Oremos, Señor, gracias por esta palabra. Te alabamos en este día, porque fortalece nuestra fe y nos da ánimo para seguir adelante. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.